¿Pueden ver? Sí, Chicos. licenciada. Sí, Sí, licenciada. licenciada. Con esto completamos. ¿Por qué les hablo más de tuberculosis? Porque tienen que saber. Infecciosa crónica pulmonar y extrapulmonar. Adquirida mediante inhalación, ¿no? En la estructura alveolar del pulmón. Inhalación del bacilo de la tuberculosis. Se caracteriza por periodos de infección temprana, a menudo asintomática, no da síntomas, y después latencia y potencial recurrencia. Y ahí está el bacilo aerobio. Este bacilo necesita mucho oxígeno para vivir. Tiene forma de bastoncillo, 5 a 3 micras, resiste a la decoloración con alcohol y ácido. Y esa decoloración se llama Ciel-Nielsen. Antigua, como las momias de Egipto, de hace 5.000 años, ¿no? El concepto de que era contagiosa, ya hemos dicho que era en 1800, en el siglo XVIII, y Koch lo descubre en 1882. Entonces, los avances de la ciencia hicieron ver y pensar que era una enfermedad prevenible y curable, y augurar su eliminación a principios del siglo XXI. A principios de este siglo XXI ya debería estar eliminada. Pero no ha sido así. Por el rebrote, por el tema del VIH. Entre el 85 y 1992 aumentó, dice, se estima que por los pacientes VIH positivos, ¿no? Y el aumento, la relación entre tuberculosis y VIH, hay aumento de reportes en jóvenes, aumento de la primoinfección, del contacto, aumento de la resistencia a las drogas antituberculosas, ¿no? Y el VIH es el mayor factor de riesgo para la reactivación de la infección. Factores predisponentes del bacilo, del ambiente y del huésped. Factores, causas que predisponen a adquirir la tuberculosis. Del bacilo, su virulencia y la cantidad inoculada. Eso es muy importante, ¿ya? Porque depende para que la patología se instale, depende de cuánta cantidad, de qué contacto tenemos con el bacilo. Y ahí es que los contactos, o sea, las personas que viven con la persona que tiene tuberculosis y no está tratada, entonces tienen más posibilidad de infectarse por la cantidad de bacilos que le están ingresando por la cercanía, porque viven en una habitación pequeña, sin ventilación, entonces eso. En cambio, las personas que solo tenemos un contacto, digamos, como nosotros, las personas, los enfermeros, las enfermeras, que tenemos un contacto, nos ingresa, pero nos ingresa poco. La cantidad inoculada es poca y no progresa, ¿ya? Factores predisponentes del ambiente, el hacinamiento. Eso es muy importante, por eso hablamos de cárceles, internados, cárceles, donde hay mucha gente viviendo. Y donde hay mucha gente viviendo también en la casa, ¿no? Sin ventilación. Y del huésped,
fármaco del huésped. Infecciones virales como el VIH, pacientes que tienen diabetes, linfomas, o sea, cáncer, desnutrición, alcoholismo, que sean inmunodeprimidos, como personas que están recibiendo ciclofosfamida o prednisona, ¿no? Inmunodeprimidos. La ciclofosfamida es un inmunodepresor y la prednisona corticoide inmunosupresor. Desnutrición, alcoholismo, la edad, extremos de la vida y la raza. Mayor en negros y mapuches, o sea, gente del campo, dice. Pero eso es una epidemiología de Chile. ¿Ya? Entonces, ¿cómo ocurre la primoinfección que les digo? Pequeñas gotas del bacilo ingresan. Miren cómo, de una persona a otra, ingresa, ¿no? Y ahí depende de la cantidad. Hay variedades del bacilo que ingresan al hombre y también ingresan a los animales, ovinos. Altamente resistente a condiciones físicas y químicas adversas de este patógeno. Fuera del hombre es incapaz de multiplicarse. Difícil desarrollo en medio de cultivo. Cuando la baciloscopía y necesitan hacerle un cultivo, el cultivo tarda en salir unos 30 días. El resultado. El bacilo de Koch tiene resistencia a la respuesta humoral y sensible a la respuesta celular. Cuando alcanzan los alveolos, son ingeridos por macrófagos alveolares. Cuando ingresan, ¿no? Y entonces, ¿qué ocurre? Hay un equilibrio entre la actividad bactericida del macrófago y la virulencia del bacilo, un equilibrio. Por eso el macrófago lo puede lisarlo, ¿ya? Los bacilos en macrófagos que ingresan a los leucocitos se multiplican, ¿no? Y el macrófago se destruye. Los bacilos liberados de ahí, de esa acción, son ingeridos por otros macrófagos. Y otro tipo de leucocitos, que son los monocitos, son atraídos desde el torrente sanguíneo. Y entonces son llevados a través del torrente sanguíneo hasta otras áreas del cuerpo. Eso ocurre cuando ingresa el bacilo. Y la tuberculosis primaria. Entonces, viene después de la infección del contacto. ¿Ya? ¿Dónde se va a localizar? Con preferencia al lóbulo medio derecho, del pulmón derecho. Está rodeado densamente por nódulos linfáticos. Y es de mayor longitud y menor diámetro. Entonces, tienen preferencia por los lóbulos superiores del pulmón derecho, ¿no? ¿Qué ocurre después cuando ha habido el contacto de los macrófagos con el bacilo? Hay una destrucción del tejido, necrosis gaseosa, ¿no? Y está instalándose la enfermedad. Y ahí aparecen las primeras lesiones que se llaman complejo de Gone. ¿Ya? Es cuando los macrófagos se encierran a los bacilos y los fibrosan y calcifican. Eso sale en placa de rayos X. ¿Qué va a pasar con las manifestaciones clínicas? Cuando ya está instalada la enfermedad, aparece fiebre con duración de 10 a 3 semanas.
10 días a 3 semanas. Puede ser que haya una adenopatía. Los ganglios que están cerca, especialmente los de las axilas, se inflaman. Puede haber una compresión de vía aérea y una hiperinsuflación localizada seguida de atelectasia. Eso ocurre en el pulmón. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Dolor pleural, otro síntoma. Fiebre, especialmente de noche. Dolor pleural, va a empezar a dolerle el pulmón, pero no en todos. No en todos, en una cantidad mínima de los pacientes. O sea que no son signos que puedan llamar la atención. Y la infección postprimaria, ¿no? O secundaria, se presenta el 90% de los casos y se debe a la reactivación endógena de la infección tuberculosa. ¿Por qué? Por VIH, por desnutrición, por insuficiencia renal, por diabetes, ¿no? Y entonces ahí están viendo ustedes localización frecuente para el bacilo. ¿Por qué prefiere los lóbulos superiores? Porque ahí existe la mayor cantidad de oxígeno para que pueda multiplicarse. Segmentos apicales, ápice del pulmón, y posteriores de los lóbulos superiores, también segmentos superiores de lóbulos inferiores. Segmentos, y se produce, ¿no?, la multiplicación activa de los bacilos con necrosis del tejido y empiezan a aparecer las cavidades, huecos en el pulmón, ¿no?, con inmensa cantidad de bacilos dentro. Y ese es el aspecto del pulmón, del lóbulo superior dañado, con las cavernas que tienen material gaseoso, es un material mucopurulento. Presenta licuefacción, se licúan los bacilos y los macrófagos y el tejido se licúa. Y se van destruyendo las paredes de los bronquios y de los vasos sanguíneos. Y se producen las cavernas, miren. Y en ese momento se puede decir que el periodo de la enfermedad misma está latente y activo, y es el periodo en el cual el paciente es muy contagioso y empiezan los signos y síntomas muy evidentes de la tuberculosis activa. Y puede ocurrir una diseminación broncógena a través de los bronquios y también hematógena por la sangre. Manifestaciones clínicas, su inicio es insidioso. Tos, pérdida de peso, fatiga, fiebre, sudoración nocturna y dolor, además de disnea. Eso es un sintomático respiratorio. Va a ir al médico porque se siente fatigado, en las noches tiene fiebre y sudoración, le va a decir eso al médico. Transpiro, especialmente de noche, toda la noche transpiro y me sube la temperatura, me fatigo. ¿Ha perdido usted de peso? ¿Ha tenido pérdida de peso? Sí, he perdido peso en este último mes. Le duele, tengo dolor en mi espalda y presenta disnea. Obviamente tos, ¿no? Entonces el sintomático respiratorio, tos, fiebre especialmente nocturna, dolor, disnea y tos. El examen físico puede ser completamente normal, dice, a no ser que al auscultarle los pulmones, escuche el especialista, ¿no?
En la valoración diagnóstica hay que ver pacientes con factores de riesgo y clínica sugestiva. Ya les dije, la clínica, el interrogatorio al paciente es muy importante. ¿Qué profesión tiene? ¿En qué trabaja? ¿Cómo vive? ¿Con quiénes viven? ¿No? Entonces ahí se van aumentando los factores de riesgo. Como les dije, la primera es radiografía de tórax y la baciloscopía. Las dos, no estoy diciendo otra. La placa de tórax y la baciloscopía sirven para diagnosticar la tuberculosis. ¿Ya? ¿En qué consiste la baciloscopía? Prueba que se recolecta el esputo del paciente y se hace el análisis de tinción de Ziel-Nielsen para hacer la baciloscopía. Ideal que sean 3 muestras. Ideal que sean 3 muestras. El semestre pasado me dijo una que trabaja en área rural que ahora ya no están exigiendo 3 muestras, están exigiendo 2 nomás para hacer el diagnóstico. Pero lo ideal es que sean 3. ¿Cómo le pedimos? Al momento en el que el paciente va, le hacemos recolectar una muestra de esputo y la hacemos dejar, y para la casa, para el día siguiente, le decimos, le citamos con su frasco para esputo, le decimos que nos traiga el 1 de la mañana para hacer la segunda muestra de baciloscopía. Le hacen, va el paciente, deja su muestra y después de la consulta inmediatamente la tercera muestra. Se toma para que sean 3, ¿no? Y que sea un buen diagnóstico. Y ahí abajo ven diagnóstico definitivo con cultivo, se hace en caso de duda, en caso de que tenga otras patologías. En la placa de rayos X se va a ver así, ¿no? Hay una consolidación del espacio aéreo, dice, y obviamente el que va a interpretar esa placa es el médico. Pero ustedes están viendo, hay blanqueamiento en la placa que interpreta el médico. Y apical posterior y lóbulos superiores, ¿no? Con interpretación del médico. Y ahí está. Notorio que está velado todo esto, presencia de cavernas. Consolidación, ahí hay otra placa. El médico ve cavernas. Y la baciloscopía. 3 muestras de buena calidad, primera hora de la mañana en días distintos, para detectar. En las tinciones se estima que son necesarias 5,000 a 10,000 bacilos. Entonces son 3 muestras de esputo. Siempre pregunto esto en el examen. ¿Qué exámenes complementarios se precisa para diagnosticar la tuberculosis si no sabe? Y simplemente rayos X de tórax y baciloscopía seriada. Entonces, y dan el resultado, ¿no? Existe otra manera de diagnosticar, que es el PPD, o prueba de Mantoux, ¿no? Que es un derivado proteico purificado que se coloca por inyección intradérmica y se espera, ¿no? Se mide la induración en 48 horas para ver si es positivo o no. Pero esto se usa muy poco. Escasa utilidad diagnóstica por extenso uso de BCG. Se supone que todos, ¿qué es la vacuna? A ver, ya sabemos tanto que hablamos de la vacuna contra la COVID. ¿Qué es la vacuna?
Licenciada, ¿es un método de prevención primaria? Método de prevención. ¿Pero en qué? Entre prevención de microorganismos que podemos presentar en el cuerpo, licenciada. La vacuna son compuestos para inocular a la persona, para administrar a la persona por la vía, generalmente es intradérmica, es subcutánea o intramuscular, con un poquito de la enfermedad, un poco de los patógenos que la provocan, con una cantidad mínima. ¿Para qué? Para que el sistema inmunológico conozca a estos gérmenes que producen esta enfermedad y se produzca el fenómeno de antígeno-anticuerpo. El anticuerpo es lo que ingresa, lo que inoculamos, y el antígeno es lo que el sistema inmunológico produce para atacar. Como es una cantidad mínima, ¿no? Entonces el sistema inmunológico obviamente va a vencer. Pero como el sistema inmunológico es tan inteligente, va a tener memoria. Guarda en su memoria y ya sabe cómo va a atacar a esos que han ingresado. Entonces, una vez que se infecte de verdad el paciente con lo que ha ingresado, con ese patógeno, el sistema inmunológico, como ya lo conoce, sabe, dice, ha ingresado el COVID-19, entonces hay que atacarlo así, ¿no? De esta manera. O ha ingresado el bacilo de Koch, como mi sistema inmunológico ya sabe, lo ataca y lo detiene. En cambio, si no conoce el cuerpo y por primera vez tiene contacto, pero con la enfermedad, el sistema inmunológico tarda en hacer anticuerpos, ¿no? Tarda en hacer los antígenos, tarda en vencer y la enfermedad se instala y puede ser mortal. Entonces, no solo son gérmenes vivos, los compuestos de las vacunas son muy diferentes para cada cosa. Las vacunas pueden estar hechas de solamente las toxinas que sacan las bacterias o virus, lo que producen. O hacen las vacunas de bacterias muertas, ¿no? Otras vacunas son vivas, pero atenuadas. Entonces depende de cómo hace la ciencia las vacunas. Pero la vacuna es muy importante, muy importante. Estamos hablando hace 2 años de este tema para combatir esta pandemia. Y todavía estamos pensando que no, que la vacuna no hace nada, que no sé qué. Ustedes algún día, con suerte, van a ser personal de salud. Entonces tienen que tener el concepto de que la vacuna nunca nos va a hacer daño. Nunca nos va a hacer daño. Es solamente una manera de prevención primaria para preparar el cuerpo contra la enfermedad verdadera. Y que cuando me dé suave, ¿no? Y mi sistema inmunológico, mi sistema de defensa, sepa defenderme y yo pueda sobrevivir. Ese es el concepto de la vacuna. Y en Bolivia y en el mundo hay antivacunas que creen que cuando le ponen la vacuna le ponen un chip o le esterilizan, se vuelven hombres monos, no sé qué, ¿no? No es así. La vacuna
sirve y están viendo que se coloca contra esta patología a un recién nacido. ¿Por qué? Porque el recién nacido no nace con defensas contra el bacilo de Koch. Ese es el motivo por el cual a nuestros hijos, ¿no? Y ustedes, no sé si tienen hijos o cuando tengan hijos, sin decir nada, van a permitir que la vacunen. Es una vacuna mundial. ¿Por qué si son antivacuna contra el COVID? No son vacunas, son antivacunas para la BCG, para la triple, para la penta, para todo lo que hay. Si el concepto de vacuna es el mismo. Entonces, ¿qué dices? La información es errónea, licenciada, y a veces Claro. malinterpreta. Y por Ujú. eso va a haber gente que no cree o que cree en una pero no cree en otra. Pero si no creen las vacunas, no debería ser vacunar a sus hijos, pero sin embargo, nacen en los pueblos, nacen en los hospitales más pobres y la mujer, el bebé recién nacido va directamente desde nursery y le enchufan su vacuna y punto final. Y si esa mujer no cree en la vacuna, porque cuidado le pongan vacuna contra la tuberculosis, porque yo no creo en la vacuna, ¿no? O sea, son incoherencias. Son cosas que vienen con el momento y no son buenas. Entonces, el anterior semestre me decían, había una cantidad de ustedes que no estaban vacunados contra la COVID. Y hoy les digo otra vez, si no tienen la vacuna, más bien me hago recuerdo. Anota, por favor, Iván, que el día viernes debo ver su certificado de vacuna. Ya, licenciada. Iván, vas a notar que yo debo recoger los trabajos que dije del otro día y Sí. su certificado de vacuna. Ya, licenciada, está bien. ¿Ah? Ya, licenciada. Porque algunos me han dicho que tienen Johnson, otros me han dicho que tienen Sputnik, etcétera, y tienen. Yo tengo mis 3 dosis y igual yo voy a llevar. Los necesito ver si son vacunados. Y están vacunados contra la COVID. Después, ustedes desde que han nacido tienen BCG, tienen pentas, tienen todo. Si no creen en esta vacuna, ¿por qué creen en las otras? Entonces, ese es el concepto de la vacuna. Y ese es un avance de la ciencia. La vacuna es un avance de la ciencia. ¿Para qué? Para prevenir, para que cuando nos dé la infección, cuando nos ingrese la enfermedad, no nos haga estragos, antes a los niños les daba polio, es impresionante. Poliomielitis. El niño no podía caminar. Una gripe con hemófilos influenza y el niño se moría. Entonces ahora recibe penta, el sarampión, y no tenemos casos de sarampión. Está siendo erradicada. Ya si aparece un caso de sarampión, ¿no? Es un motivo de escándalo mundial, porque no debería aparecer. Ya hemos erradicado por la vacuna, porque los niños ya son vacunados y ya no les da sarampión, algo que los mataba. Entonces, todas esas patologías que son infecciosas. Entonces, este estudio de la PPD, si todos somos vacunados, hemos tenido contacto pues con el bacilo, entonces ese PPD va a ser negativo. Por eso es que no es muy usado, ¿ya? El tratamiento, principios básicos, asociación de drogas, monoterapia, tiene que estar asociado.
La monoterapia, o sea, solo usar uno o dos de los antibióticos, produce resistencia. Tienen que ser asociados y deben ser usados en dosis apropiadas. Deben ser tomados regularmente y el tratamiento es prolongado. Y entonces aquí decimos asociado, ¿no? Combinado, supervisado, prolongado. Y las drogas que se usan para el tratamiento son bactericidas, o sea, matan a los bacilos. Cuando escuchen ida, es homicida, es el que mata al hombre, ¿no? Bactericida es el que mata a las bacterias. Bacteriostático es el que los inmoviliza. Y esterilizantes son los que evitan su multiplicación. Los esterilizan. No pueden multiplicarse. ¿Ya? El tratamiento y la resistencia. Hay una mutación, hay desarrollos espontáneas, que es multiplicación y mutaciones espontáneas a los fármacos, ¿no? Y adaptar su metabolismo a las características del medio. La resistencia primaria y secundaria o adquirida, ¿no? Las primarias, mutación espontánea del germen en pacientes que no han recibido ningún tratamiento espontáneo, sin haber recibido. Y las secundarias, en tratamientos incorrectos, dosis insuficientes, tratamiento irregular y se hace resistencia. Entonces, ¿cuáles serán las que matan? Las drogas dentro del tratamiento antituberculoso que son bactericidas. La isoniazida, la rifampicina y la estreptomicina. Y bacteriostático, que lo estatiza, que lo detiene, es el etambutol. Los esterilizantes, además de ser bactericidas, son esterilizantes. La isoniazida, la rifampicina y la piracinamida. Administrados durante un tiempo prolongado, eliminan los bacilos persistentes y que están en las lesiones gaseosas. Son esterilizantes. Ahora, el tratamiento. El tratamiento debe ser ajustado según peso, ¿no? Y tiene que ser supervisado por el daño, porque cada uno de estos medicamentos, además de cumplir su acción contra los bacilos, producen efectos secundarios, ¿no? Hepatotoxicidad, dañan el hígado, dañan el riñón, dañan el octavo par craneal, que es el oído. Entonces, primer esquema, muy importante. Se deben usar las 4, y aquí ustedes están viendo su signo porque es en inglés, ¿no? Para nosotros en Bolivia es el RIPE, para que no se olviden. Para que no se olviden. Ahí está la isoniazida, la rifampicina, la piracinamida y el etambutol. Pero, para que ustedes se acuerden, inician con un mnemotécnico, el RIPE. Primera letra, que significa rifampicina, isoniazida, piracinamida y etambutol. Entonces se usa en la primera fase del primer esquema, porque este es el esquema 1, pacientes vírgenes, pacientes debutantes, pacientes que nunca antes se han enfermado con tuberculosis.
y que van a iniciar el tratamiento. Entonces es este tratamiento que dura 6 meses y tiene 2 fases. La primera fase 2 meses y la segunda fase 4 y hacen los 6, ¿no? Los 6 meses. Es 52 dosis de lunes a sábado, todos los días de lunes a sábado, y es vía oral. Porque estos medicamentos vienen en el programa contra la tuberculosis. Es creo el último. Es la última diapositiva. Siguen ingresando. Bien. Entonces, 6 meses de tratamiento. Tratamiento largo, tratamiento crónico, con el cual va a iniciar una primera fase de 2 meses tomando medicamentos vía oral. Y después de los 2 meses, de cumplir los 2 meses, a la segunda fase, que es de 4 meses, y ya no toma los 4, solo toma 2. Queda solamente con rifampicina y isoniazida. Igual tomando de lunes a sábado. 156 dosis. ¿No? Entonces, eso es para un paciente que ha sido diagnosticado ahora, que nunca se enfermó y que inicia su tratamiento. Y el segundo esquema, que ahí claramente dice, segundo esquema, es para una reinfección. Es posible que este paciente no haya seguido bien su tratamiento, que estaba en 3 meses de tratamiento y tuvo que viajar y se fue y se perdió, o estaba en 3 meses de tratamiento y empezó a sentir daño, o sea, los efectos secundarios de los medicamentos y nunca más fue. Le dijo su comadre, ay, estás en ese tratamiento, así siempre hace, ¿no? Así siempre te hace daño, que no sé qué, que yo tampoco he ido y ya nunca más va. Sin embargo, después de unos meses regresa con los mismos síntomas y peor, ¿no? Entonces, cuando se le hace la vaciloscopía, se ve que se ha reinfectado. En este segundo esquema, igual van a haber 3 fases. En el anterior son 2 fases. En este
segundo esquema van a ser 8 meses, ya no 6, ¿no? Y se va a dividir en 3 fases. La primera fase va a ser un mes, va a durar un mes, la segunda va a durar 2 meses y la tercera va a durar 5 meses. Eso es para pacientes que abandonan el tratamiento o que presentan, ¿no?, resistencia a los fármacos antituberculosos. Entonces, este esquema va a ser el RIPE que hemos dicho, un mes. La primera fase, un mes. La segunda fase, 2 meses y la tercera, 5 meses. La primera fase, rifampicina, isoniazida, piracinamida y etambutol más streptomicina. Y aquí recién entra el primer antibacteriano descubierto para la tuberculosis, la streptomicina, que es en presentación de frasco ampolla para colocar intramuscular. Entonces se le coloca intramuscular durante un mes y además toma esto. Se le añade. La segunda fase, 2 meses, ya se saca la streptomicina, ya no recibe más, y se queda con rifampicina, isoniazida, piracidamida y etambutol. Y los otros 5 meses se queda con rifampicina, isoniazida y etambutol. Sacan piracinamida, ¿no? Y termina 8 meses de tratamiento. El tratamiento en estos medicamentos, ¿no? Aquí ven ustedes las dosis que se deben dar, deben ser bien controladas y para cada paciente. Los efectos secundarios de la isoniazida, que es muy efectiva para el tratamiento de la tuberculosis, da neuritis periférica, dolores en nervios periféricos, en manos, puede dar hepatitis, inflamación del hígado, ¿no? En la rifampicina, hepatitis, miren, el hígado está muy comprometido. Púrpura, vómitos. Con la piracinamida, hepatotoxicidad, el hígado. Hiperuricemia, se aumenta el ácido úrico en sangre. Artralgias, duelen las articulaciones. Gas cutáneo, puede presentarse alergia. Náuseas, vómitos. Problemas gastrointestinales. Con la streptomicina hay una afectación del octavo par craneal. Y también hay nefrotoxicidad. Quiere decir daño a los riñones. Y el etambutol produce neuritis óptica en los ojos y gas cutáneo. Esto nosotros no le avisamos al paciente de apenas está empezando, ¿no ve? Vamos controlando a medida de que viene en su tratamiento, a medida que lo estamos viendo, vamos controlando cómo se va sintiendo. Vamos preguntándole cómo ha estado. ¿Le duele algo? ¿Le molesta algo? ¿Está escuchando bien? No, tengo náuseas. Todo el día tengo náuseas, ¿no? Y llego al vómito. Ah, entonces voy a ir controlando que los medicamentos le están provocando, ¿no? ¿Cómo está orinando? ¿Cómo es su orina? Todo eso vamos a ir controlando nosotros. No le avisamos. ¿Sabe qué? Su hígado se va a dañar, puede dar hepatitis, le puede quedar sordo, ¿no? No le avisamos nunca. Solamente vamos controlando. Y como nos refiere alguna molestia de ese tipo, nosotros comunicamos al médico para que él vea lo que se tendría que hacer. ¿Ya? Y los fármacos de segunda línea que les he dicho que son antibióticos, ¿no?, que se pueden usar cuando hay resistencia al tratamiento antituberculoso.
Concepto de abandono, de fracaso, de recaída. Abandono, inasistencia al tratamiento mayor a un mes. Abandono. Al volver se le hace una vaciloscopía. Y si es positiva, se reinicia el tratamiento. Y si es negativa, se continúa el tratamiento donde estaba. El fracaso. Si la vaciloscopía después del 4.º mes es positiva, eso es un fracaso. No sirven los medicamentos. ¿Ya? Entonces dice, todos los fracasos deben confirmarse con un cultivo, ya que la eliminación puede ser de bacilos muertos. Y la recaída, después de terminar el tratamiento, aparecen, ¿no?, bacilos positivos, ¿no?, 2 vaciloscopías sucesivas, y debe confirmarse con cultivo. Ahí es necesario hacer cultivo. ¿Cuáles son los criterios de hospitalización? Cuando estos pacientes que son ambulatorios deben internarse. Cuando hay hemoptisis. Hemoptisis es esputo con sangre. Cuando hay reacciones tóxicas a drogas, multiresistencia, RAFA. Cuando el paciente no puede asistir al centro de salud ambulatorio para que se le dé sus medicamentos. Y paciente con VIH. Entonces, eso sí se pueden internar para hacerle el tratamiento en el hospital de su esquema. Y obviamente el aislamiento es respiratorio, barbijo y lavado de manos. Complicaciones que puede haber. Hemoptisis puede ser masiva, ¿no? Se elimina pedazos del pulmón que están dañados, que están en las cavernas con el bacilo. Neumotórax, que el pulmón se llene de aire, bronquiectasias, colapsos del lóbulo medio, empiema, pus en la pleura, ¿no? Insuficiencia respiratoria en casos de destrucción extensa del parénquima. Hemoptisis. Esos son los casos que requieren hospitalización. Entonces, a ver, quiero ver. Erwin Quispe, ¿estás?